Cordial saludo, compañeros y profesora. El día de hoy vamos a abarcar la resolución al momento 2 respecto al análisis de dos cuentos. En mi caso he escogido el cuento número 2, el cual es La carne de Virgilio Piñera, 1952, en el cual abordaré la opción seleccionada, la cual es la fusión de horizontes, como método de análisis para el cuento respectivo, en el cual se analizará el uso del lenguaje, el diálogo para generar en el lector diferentes situaciones y perspectivas. Es por ello que elegí este cuento, La carne, toda vez que mediante el diálogo cotidiano, accesible para todas las personas, generó en mí una serie de sentimientos de mutilación y desagrado, toda vez que se denigran ciertos derechos humanos a través del cuento. Pero es por ello que se debe hacer la aclaración que todo esto va de acuerdo a la perspectiva y situaciones específicas de cada persona. Serán estos marcos de referencia los que lograrán especificar o no cierto significado como correcto o errado. Por otro lado, pues tenemos que respecto de la tesis planteada, como lo indicaba anteriormente, es mediante el relato que el autor, a través de la descripción de sucesos, logra permear en la mente de cada persona una serie de situaciones que desarrollarán la historia y encaminarán lo que ha de ser natural o no en la misma. Es por ello que, como lo dije anteriormente en mi caso específico, dará un significado de mutilación respecto a otros significados distintos que podrán tener otras personas. ¿Y esto basado en qué? En las perspectivas y experiencias personales que cada lector contenga. Es por ello que hablaremos o presentaremos tres de los argumentos. Y esto se dará basado en la siguiente pregunta. ¿Puede un autor mediante sucesos y relatos y mediante un uso de lenguaje específico encasillar historias y sentimientos bajo la perspectiva de cada lector? Pues la respuesta de ello es sí, pues como lo he venido argumentando anteriormente, se indica que en mi pensamiento y subjetividad logró permear mediante un sentimiento de mutilación. Esto en el sentido en que logró generar en mí cierto desagrado. Por ello, para tomar como referencia a Virgilio Piñera, indicaba que al inicio de su obra nos dice, abro comillas, se sentó en la mesa y comenzó a saborear su hermoso filete. Entonces llamaron a la puerta. Era su vecino, el cual al momento de entrar, le dice que qué es lo que come, porque como no hay carne en dicho momento, pues está en escasez. Simplemente da la vuelta y le muestra parte de su nalga. Esto subjetivamente de una vez nos indica que lo que hizo esta persona fue cortarse parte de su nalga para comer, situación que genera cierto desagrado. Al igual que a lo largo de líneas superiores en el texto, nos indica que las mujeres también quitaron sus senos para alimentarse, aun cuando había verduras y demás situaciones o alimentos mediante los cuales se podía hacer, cortando ellos sus extremidades por el simple motivo de comer carne y no verduras. Pero algo importante dentro del texto y dentro de estos marcos de referencia es que para el autor esta fusión de horizontes se veía muy natural, toda vez que se naturalizaba el hecho de que cada persona degradara propiamente de su cuerpo sin ningún parámetro. Pues hasta el alcalde del mismo pueblo hacía parte de esta situación con el fin de que no le realizaran ningún tipo de protestas. Un poco irónico, ¿no? Bueno, aquí podemos hacer una colación respecto al texto La madre de los monstruos. ¿Por qué? Aquí hay dos análisis o dos marcos de referencia distintos respecto al diálogo y situaciones que se van presentando. En La carne se presenta muy natural el tema de la mutilación, mientras en La madre de los monstruos se presenta cierto desagrado a esas patologías o deformidades que presentaban los seres humanos. Tanto así que se indica lo siguiente. Mausupán G, 1883, La madre de los monstruos. Abro comillas. Esa señora tuvo engendros largos y cortos, algunos parecidos a cangrejos, otros semejantes a lagartos. Varios murieron, en fin, todos eran parte del mismo proceso y eran hijos de la madre de los monstruos. Eran realmente engendros detestables. Esto no significa a través del discurso y a través del lenguaje específico que lo que se busca es intentar que se vean dichas personas diferentes por morfología específica humana que no encaja dentro de la misma. Es por ello que finalmente, y parafraseando en el libro o texto La carne, nos indica, y algunas personas, no todas,
hablaban ya sin lengua, sin labios, pues los fritaban. Es de este modo que llegaron a probar lo más gourmet, que era la yema de los dedos. Tanto así que llegaron a chuparse la yema de los dedos en significancia a qué? A lo rico que se sentía tal vez comerse pues parte de su cuerpo. Esto es mediante metáforas que se realiza cierta situación, pues adaptamos terminología que se utiliza cotidianamente para llevarla a transfigurar o a traducir situaciones que se presentan dentro del texto. Gracias.